El mercado inmobiliario de Estados Unidos es un gigante de 45 billones de dólares. Pero, ¿y si les dijera que, bajo esa fachada de solidez, algunos de sus pilares más importantes se tambalean peligrosamente? Con tasas hipotecarias por encima del 7% y precios de propiedades casi 40% más altos desde 2020, una recesión podría no ser solo una preocupación, sino una catástrofe inmobiliaria para ciertas regiones. Algunos mercados están peligrosamente sobrevalorados, y si llega una recesión, podrían ser los primeros en sentir el golpe. En este video, nos sumergiremos en las entrañas de estos mercados. Les mostraré cuáles son las 10 ciudades en u OCNO donde las casas de $500,000 podrían devaluarse rápidamente y que están más expuestas a un colapso inmobiliario si que entra en recesión. Prepárense para la verdad. 10. Tucson, Arizona. La burbuja en el desierto. Comenzamos nuestra cuenta regresiva en Tucson, Arizona, un mercado que experimentó uno de los mayores auges inmobiliarios del país. Entre 2020 y 2022, el precio promedio de las casas se disparó de $240,000 a $390,000, un aumento de casi el 63%. Pero aquí está el problema. La economía local no creció al mismo ritmo. El mercado laboral de Tucson depende en gran medida de sectores como el turismo, la educación y el gobierno, con casi el 30% de la fuerza laboral en empleos públicos o basados en servicios, vulnerables durante las recesiones. Las señales de alerta ya parpadean. Las ventas de casas cayeron más del 25% año tras año, y el inventario de propiedades aumenta rápidamente. Con tasas hipotecarias rondando el 7%, los pagos mensuales de una casa promedio ahora superan los $2,600, un salto enorme desde menos de $1,600 hace 2 años, y el riesgo aumenta con los inversores. Durante el auge, compraron el 22% de las casas. Si la demanda de alquiler disminuye o los valores caen, estos inversores podrían inundar el mercado con ventas forzadas. Nuestra predicción: si la recesión golpea, los precios en Tucson podrían caer entre un 15% y un 25% o más. 9. Punta Gorda, Florida. El paraíso de los jubilados en riesgo. Ahora vamos a Florida, específicamente a Punta Gorda, que se convirtió en un punto caliente después de la pandemia para jubilados y trabajadores remotos. De $230,000 en 2019, el precio promedio saltó a $460,000 en 2022, un aumento del 100% en solo 3 años. 3 años. Gran parte de la demanda fue impulsada por compradores de fuera del estado, con más del 40% de las compras al contado. Pero la bomba de tiempo aquí son los costos del seguro. Después del huracán Ian, las primas anuales se dispararon de $2,500 a entre $6,000 y $10,000. El inventario de propiedades ha aumentado drásticamente a 5,5 meses de oferta, y casi el 38% de los listados activos en 2023 ya tuvieron reducciones de precios, con el retiro de muchos inversores. Y si una recesión afecta sus carteras, la demanda podría desaparecer. Nuestra predicción para Punta Gorda: una potencial corrección de precios del 20 al 30% es muy posible si no hay una afluencia constante de dinero. 8. Austin, Texas. La estrella tecnológica que perdió su brillo. En el puesto 8 tenemos a Austin, Texas, la meca de la tecnología que vivió un auge inmobiliario significativo. De $335,000 en 2020. El precio promedio superó los $570,000 a mediados de 2022, un aumento de más del 70%. Este auge fue impulsado por el trabajo remoto y gigantes como Tesla, Oracle y Apple. Muchos californianos emigraron aquí, intensificando las guerras de ofertas, con casas que se vendían $100,000 por encima del precio de venta. Pero Austin se está enfriando. Con tasas de interés rondando el 7%, el pago de una hipoteca de $570,000 ha aumentado a más de $4,000 al mes, insostenible con un ingreso familiar promedio de $89,000. El inventario se disparó a 6,5 meses de oferta, y más del 45% de los listados activos tuvieron recortes de precios. Los despidos en el sector tecnológico, más de 15,000 desde 2023, están impactando el mercado. La predicción de los analistas es que los precios de las casas en Austin
podrían caer entre un 20% y un 30% en algunos segmentos. 7. Sacramento, California. El efecto Post-Bay Area. Continuando hacia California, en Sacramento, un mercado que también vio un auge impulsado por compradores del área de la bahía. De $375,000 en 2019, los precios subieron a más de $620,000 a mediados de 2022, un aumento de más del 65%. Con el regreso al trabajo híbrido, el flujo de compradores del área de la bahía disminuyó drásticamente. La asequibilidad es un problema masivo. Pagos hipotecarios mensuales de $4,100 con tasas actuales del 7% son inaccesibles para el ingreso familiar promedio de $82,000. El inventario de propiedades aumenta rápidamente a 5,8 meses de oferta y casi el 42% de los listados tuvieron recortes de precios. Las constructoras están ofreciendo grandes incentivos y la demanda de inversores ha disminuido. Si una recesión nacional golpea, Sacramento podría enfrentar grandes problemas, con empleos gubernamentales vulnerables a los recortes. La predicción es que los precios podrían caer entre un 15% y un 25%, o incluso más en los suburbios con exceso de construcción. 6. Northport, Florida, el refugio asequible que enfrentó la realidad. Volvemos a Florida, esta vez a Northport, una ciudad de rápido crecimiento. De $225,000 en 2019, el precio promedio se disparó a casi $480,000 a mediados de 2022. Compradores de Miami, Tampa e incluso Nueva York se sintieron atraídos por su asequibilidad. En el pico, casi el 45% de las compras fueron en efectivo, muchas de ellas por inversores de fuera del estado. Pero la realidad llegó con el huracán Ian y el drástico aumento de los costos del seguro. De $2,200 al año, las primas anuales promedio se dispararon a más de $7,000, llegando a más de $10,000 en algunos casos. Con tasas hipotecarias rondando el 7%, una casa de $480,000 hoy requiere $3,800 al mes, en comparación con $1,700 en 2020. Esto es insostenible para el ingreso familiar promedio de $68,000. El inventario se disparó, y casi el 50% de los listados tuvieron recortes de precios. La economía de Northport depende en gran medida de la construcción y el sector inmobiliario. Los expertos advierten que Northport podría enfrentar una corrección del 25% al 35%. 5. Phoenix, Arizona. Del auge de inversores al exceso de oferta. En el centro de nuestra lista tenemos a Phoenix, Arizona, un mercado que explotó de $280,000 en 2019 a casi $510,000 a mediados de 2022. Impulsado por tasas de interés muy bajas y una afluencia masiva de californianos e inversores, casi el 32% de las compras en el pico, Phoenix se convirtió en un baluarte de ganancias rápidas. Pero la fiesta terminó. Con un ingreso familiar promedio de $79,000, una casa de precio promedio con una hipoteca del 7% cuesta más de $4,000 al mes, un aumento drástico de $1,800 en 2020. Phoenix ahora tiene más de 7 meses de oferta, y un sorprendente 52% de los listados activos han reducido sus precios. Las constructoras inundaron el mercado y los inversores que compraron en el pico están corriendo para vender. Las tasas de morosidad de la FHA subieron a más del 9%. El sentimiento del mercado es crucial aquí, y el miedo puede propagarse rápidamente. Phoenix podría ver fácilmente una corrección de precios del 20 al 30%. Cuarta, Las Vegas, Nevada, la ciudad del auge y caída en acción. Llegamos a Las Vegas, Nevada, la ciudad definitiva del auge y caída de América. El mercado inmobiliario aquí es como un casino, cíclico y altamente vulnerable. De $295,000 en 2019, los precios subieron a casi $480,000 a mediados de 2022, un aumento de más del 63%. Impulsado por tasas bajas, la migración de California y la actividad de inversores que representaron el 30% de las compras, los residentes locales fueron excluidos. Con un ingreso promedio de $66,000, los pagos mensuales saltaron a casi $3,800 con tasas del 7%. El inventario
aumentó a 7,2 meses de oferta y más del 55% de los listados tuvieron recortes de precios. La economía es altamente cíclica, con el 25% de los empleos vinculados al turismo y el juego. Las Vegas tiene un historial aterrador. En la recesión de 2008, los precios cayeron más del 60%. Si una recesión golpea y los inversores inundan el mercado, podría desencadenarse una fuerte espiral descendente. Una corrección del 25% al 35% es posible. Tercera, Nueva Orleans, Luisiana, caminando en la cuerda floja económica. En tercer lugar, Nueva Orleans, Luisiana, un mercado descrito como riesgoso debido a su frágil economía, población en declive y costos de seguro crecientes. De $240,000 en 2019, el precio promedio alcanzó casi $390,000 a mediados de 2022, un salto del 62%. Casi el 25% de las ventas fueron impulsadas por inversores. El turismo representa el 20% del PIB y la región ha perdido 35,000 residentes desde 2020. Los costos del seguro son una pesadilla. De $1,800 en 2019, muchos propietarios ahora pagan entre $6,000 y $10,000 debido a los riesgos de inundación y al colapso de varias aseguradoras de Luisiana. Los pagos mensuales de una casa mediana superan los $3,200 con tasas del 7%. El mercado tiene 6,8 meses de oferta y más del 50% de los listados tuvieron recortes de precios. Regulaciones más estrictas para los alquileres a corto plazo están reduciendo las ganancias de los inversores. Los analistas advierten sobre una potencial corrección del 25% al 35%, especialmente en barrios propensos a inundaciones. 2. Dallas-Fort Worth, Texas, el gigante en peligro. Casi en la cima de la lista, Dallas-Fort Worth, Texas. La región experimentó un aumento del 61% en los precios de las casas entre 2019 y 2022, alcanzando más de $460,000, atrayendo a casi 400,000 nuevos residentes entre 2020 y 2023, impulsada por reubicaciones corporativas, Toyota, JP Morgan Chase y la ausencia de impuestos sobre la renta. En el pico, el 29% de las ventas fueron para inversores, pero la asequibilidad es un problema. Un hogar promedio con una hipoteca del 7% tiene un pago mensual de más de $3,700 en comparación con $1,800 hace unos años. El ingreso familiar promedio de $76,000 no cubre cómodamente esto. El inventario se disparó a 6,3 meses de oferta y más del 50% de los listados tuvieron recortes de precios. El mercado laboral de Dallas está vinculado a sectores vulnerables: tecnología, finanzas. Los precios de las casas en Dallas podrían corregirse entre un 10% y un 20%, particularmente en mercados suburbanos con exceso de oferta. Un gigante que podría sentir el impacto de una recesión. 1. Cape Coral, Florida, el más vulnerable de todos y en primer lugar el mercado inmobiliario más vulnerable si EU entra en recesión. Cape Coral, Florida. De $240,000 en 2019, el precio promedio se disparó a más de $520,000 a mediados de 2022, un aumento del 116% en solo 3 años. Fue un imán para compradores de fuera del estado, jubilados y trabajadores remotos del noreste y medio oeste. En el pico, casi el 50% de las compras fueron en efectivo, pero el huracán Ian lo cambió todo. Las primas de seguro se dispararon de $2,200 a entre $8,000 y $12,000 al año, y en algunos casos, aún más. Con tasas hipotecarias del 7%, el pago mensual de una casa promedio ahora supera los $4,200, un salto enorme desde menos de $1,800. La demanda se enfrió, y Cape Coral ahora tiene 7 meses y medio de oferta. Más del 55% de los listados actuales ya tuvieron recortes de precios. La economía local depende en gran medida de la construcción y el sector inmobiliario. Los analistas dicen que una corrección del 30% al 40% es probable. El panorama es claro. Una recesión en EU podría desencadenar una crisis inmobiliaria significativa en mercados sobrecargados por precios inflados, costos de seguro absurdos, intereses altos y una economía local vulnerable.
Los 45 billones de dólares del mercado inmobiliario de Estados Unidos no son inmunes. Si estás considerando comprar o vender en cualquiera de estos mercados, la precaución es la palabra clave. Seguir los datos y entender las vulnerabilidades es más crucial que nunca. ¿Cuál de estos mercados te sorprendió más? ¿Vives en alguno de ellos? Deja tu comentario abajo. Y no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más análisis profundos sobre el futuro de la economía y el mercado inmobiliario. Hasta la próxima.